Nos hemos vuelto locos, intelectualmente locos, en esta paranoia de persecución que ahora prevalece. Pero solo puedo decir que vivo con lo que hay actualmente. Esa es una mayoría entre la Unión Demócrata Cristiana, la Unión Social Cristiana y la AfD. Ellos deberían finalmente marchar juntos. Y si todos gritan, y los verdes y el Partido Socialdemócrata de Alemania y quién sabe quién más, simplemente hacerlo de una vez. Y ahí escuchas como un Söder presta atención. Lineman dice, el discurso de Alice Weidel fue el mejor que he escuchado ahí en mi vida. Eso antes lo teníamos nosotros. Discursos así deberían venir de nosotros. Me pregunto por qué eso no se repite en todos lados. Así que eso lo dicen aquellos para quienes la AfD son parásitos. Söder dice que son parásitos. Steinmeier, presidente federal, él dice ratas, tenemos una sociedad completamente degenerada, llena de odio e incitación sin igual. Puedes decirle a Alice Weidel, eres una perra nazi y no serás condenado. Querido Simón, ahora solo puedo rezar a Dios y decir, Señor, perdónale sus exageraciones y perdóname a mí por haber disfrutado escucharlas. Gracias. Digo, la tecnología pensará, aquí hay dos locos sentados. Yo, Pedro, 10 millones de libros vendidos, cientos de entrevistas y contribuciones que solo este año has subido tú a YouTube. Y contigo tengo la sensación de que te estás encendiendo de nuevo. ¿Qué te impulsa, Pedro? ¿Es la rabia? ¿Es la esperanza? ¿O simplemente tienes todavía demasiada energía en el tanque? Las tres cosas, querido Simón. Por eso me alegra estar de nuevo contigo, porque tienes espectadores muy especiales. Lo veo en el número. La última vez tuvimos 1,5 millones de espectadores y recibí muchísimos comentarios. Por eso puedo responder de una vez, porque algunos me escriben y están realmente enojados. Incluso a mi edad, cuando normalmente la gente se vuelve más tranquila. Y yo no soy del tipo que se vuelve más suave con la edad. Me he vuelto un ciudadano enojado, pero también animo a otros. Siempre digo, no tiene sentido entrar en pánico, tenemos que dar ánimo. No necesitamos aguafiestas, sino portadores de esperanza. Entonces estos tres encajan perfecto. Primero, la rabia por la situación actual que tenemos, pero también dar esperanza, dar una perspectiva. ¿Cómo salimos de ahí? Todavía tengo muchísima energía, es cierto. Me entusiasmo en una entrevista como la que estamos haciendo ahora. O tengo muchísimos eventos y mítines que también se pueden ver todos en YouTube. Y cuando experimento eso, los políticos se entusiasman cuando logran movilizar a 100 personas, algunos ya con 80. Y yo tengo 800,000. Acabo de hablar afuera en Plauen, en Vogtland, donde todo comenzó con la Revolución Pacífica en 1989. Ahí tengo a 8,000 personas en la plaza. La Antifa se registró con una contramanifestación de 1,000 personas y la Juventud de Izquierda con 500. Por primera vez fui protegido por 148 policías que se desplegaron ahí. Pero no hicieron nada, ya que la Antifa y la Juventud de Izquierda no vinieron. Eran 40 jóvenes dispersos que silbaron un poco, y luego todos se quedaron en silencio y me escucharon. Eso es lo que me mueve, que con las tesis radicales que por supuesto tengo, aún así puedo decirlo, gente no se dan cuenta, los están tomando por tontos, los están engañando. La juventud de hoy, primero, la izquierda se dejó instrumentalizar por la industria farmacéutica durante el coronavirus. Luego se dejó instrumentalizar por la industria armamentista. Gritan guerra, 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 ahora también para la industria de aerogeneradores y la protección del clima. Eso es una locura, pero solo hay que informarles. Estoy de acuerdo contigo, por eso eres un ícono para muchos. Porque eres muy creíble y porque al final lograste reinventarte de alguna manera y al final representas el valor y la autenticidad. ¿Dirías que tu fe te hace aún más rebelde? ¿Simplemente saber que allá afuera hay una instancia superior? Sí, bueno, siempre lo he dicho. Jesucristo fue un inconforme y pensador independiente.
Eso fue en la época en la que ser un pensador independiente era un título de nobleza y todos buscaban a los pensadores independientes. En la política de hace 50 años, eso era lo máximo, cuando alguien era un pensador independiente. Esa connotación negativa llegó después, ahora. Eso significa que Jesús era un pensador transversal y crítico. Venía de la cruz, de la tierra del sufrimiento, también del sufrimiento por el mundo. Es conmovedor. Lo he experimentado de cerca muchas veces en Israel, donde suelo estar con frecuencia. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, miraba hacia la ciudad de Jerusalén y lloraba. Es decir, prácticamente Dios llora por este mundo. Y exactamente ese es el estado que tenemos hoy también. Solo se puede llorar por lo que está pasando hoy. En Alemania esto ocurre aunque sepamos más. Podríamos hacerlo diferente. Tenemos la experiencia después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la experiencia de 1989, la Revolución Pacífica. En realidad, llevamos todo eso en la mochila y aún así todo se descompone. O sea que uno sufre junto con los demás. Debo decir sinceramente, esto suena un poco, ¿cómo decirlo? Como cuando el abuelo cuenta sobre Stalingrado. Siento compasión por los jóvenes. Cualquiera que esté aquí, que ahora tenga menos de 30 años, debe desesperarse al ver en lo que se ha convertido este país. ¿Qué queda de educación, de dinero, de oportunidades, de libertades? Ahora todo está siendo destruido, esa es una parte. Por otro lado, sí, soy un rebelde. En ese sentido, soy un pensador independiente. Y, sabes, estoy influenciado por mis estudios. Soy un típico del 68. Es decir, estudié en Heidelberg en 1970. Ese era el bastión de la revolución, del movimiento del 68 que luego tuvo su brazo militar, por así decirlo, su brazo violento. La FAR con los muchos asesinatos que ocurrieron en ese entonces. En ese entonces tomé prácticamente la decisión. Estoy del otro lado. No voy a participar en eso. Tampoco respeto a las autoridades que no son personas con personalidad. Es decir, vi a profesores que en ese entonces se arrodillaron ante esa turba en la calle. Me dije a mí mismo, ya no quiero eso. También durante mi tiempo en el ZDF, en las muchas entrevistas de verano que hice, nadie hizo tantas como yo. Con todos los altos cargos del Estado, desde el presidente y canciller federales hasta los presidentes de los partidos. A ellos los enfrenté con respeto como te estoy enfrentando ahora, pero no de rodillas. Cortesano. La época de la monarquía y todo eso ya quedó atrás. Hoy en día uno tiene la impresión cuando ve el periodismo de que eso es feudalismo, ¿no? O sea, reportajes cortesanos. Señor canciller federal, ¿cómo puede explicar la grandeza de su política? Sí, ya no hay garra. Yo siempre he tenido garra. Una vez vi un bonito titular en el Neue Osnabrücker Zeitung que decía, mostrar garra sonriendo. Siempre fui amable, pero eso no significa que no pueda ser incisivo. Y esa combinación es importante. De verdad, incluso ahora, cuando hablamos, siempre tengo en mente a los jóvenes que ven y escuchan esto, que se desesperan por todo lo que está pasando hoy en las escuelas, en las universidades, que las empresas donde están haciendo su aprendizaje están quebrando, que ya no tienen esperanza. Que muchos dicen, ya no vamos a traer hijos al mundo porque todo es tan terrible. Y decir ahí, gente, no se rindan, no se resignen. De hecho, escribí en el libro, no hay razón para la resignación, no tengan razón para resignarse. Aunque aquí estemos completamente en la mierda, disculpen, eso es lo que somos ahora. Actualmente todavía existe la posibilidad de actuar ahora. Y decir que cualquiera puede hacerlo en su entorno, en la clase, en el vecindario, en el club deportivo, en la comunidad de la iglesia, donde sea que uno esté. Uno puede unirse y decir, no vamos a permitir lo que nos están haciendo. Eso me parece fuerte. Pedro, mencionaste a los jóvenes con respeto para la generación.
En mi opinión, van por el mundo como gallinas asustadas, sin base religiosa, marco espiritual ni brújula moral. No lo digo despectivamente, pero hay jóvenes, y yo hasta hace poco era maestro de preparatoria, que se levantan y preguntan a ChatGPT cómo deben sentirse ese día. Allá afuera es una locura. Algunos pasan hasta 12 horas en sus celulares. O sea, completamente sin responsabilidad, o sea, sin sentido de comunidad, completamente perdidos. Y por otro lado, ya no hay modelos a seguir. Ya no existen autoridades morales. Lo que los políticos nos muestran es pura mentira y engaño, y de alguna manera las figuras de liderazgo nos mienten en la cara. Los padres están ocupados simplemente tratando de salir adelante, o más bien de mantener todo a flote como sea. ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy? Bueno, mira, hay que decirlo, siempre se habla de valores, que necesitamos valores y hay valores y otra vez valores, pero nadie explica lo que quiere decir con eso. Yo siempre digo, los valores no quieren ser percibidos solo como palabras. Llama también a lo que estamos haciendo aquí, una entrevista o lo que estoy diciendo aquí. Al final, eso no cuenta. No cuentan las palabras, sino que cuenta la vida. Los valores deben vivirse y ahí es donde entran los modelos a seguir. Hoy tenemos una sociedad llena de reglas. Queremos desburocratizar todo. De hecho, en Alemania tenemos hasta un ministro de desburocratización, aunque nadie lo conoce y nadie lo ha visto jamás. Merz eligió al mayor perdedor, es decir, al ex jefe de MediaMarkt. Su vida fue tan exitosa que cuando se fue, MediaMarkt fue vendida inmediatamente a China. Así que eso dice mucho sobre la cualificación de la política actual. Nuestro gobierno actual y los que están en el poder son acomodados e incapaces. Si algo está asegurado, es la incapacidad de los que están en el poder. Tenemos un ministro de desburocratización, aunque cueste creerlo, y cada vez hay más burocracia, cada vez más. Cuando vas al médico, tienes que llenar por milésima vez qué alergias tienes y si estás embarazada. Esa siempre me parece la mejor pregunta. Siempre la veo y pienso, Dios mío, otra vez subiste un poco de peso. Y entonces digo, ¿usted qué cree? ¿10º mes? ¿9º mes? Y ahí es cuando nos reímos. No necesitamos reglas, sino ejemplos a seguir. Especialmente los jóvenes tienen derecho a tener ejemplos a seguir. Y no me refiero a aquellos que, en un sentido negativo, destruyen nuestro estado, nuestra sociedad, nuestro futuro. Porque, ¿en quién te vas a fijar como ejemplo en la política si ves que son corruptos, egoístas y que al final solo piensan en sí mismos? No muestran ningún mérito. ¿Cómo le voy a decir a alguien, siéntate y esfuérzate para que tengas un buen futuro a través de la educación? Ellos saben que, como Ricarda Lang, en el 38º semestre, recalco, en el 38º semestre apenas estás haciendo la licenciatura, pero ya antes fuiste presidenta del partido. Cuando veo eso, ya no vale la pena esforzarse, ya no vale la pena trabajar. Me doy cuenta de que los más tontos son los que avanzan, que los más incompetentes de repente tienen los puestos más importantes, que los líderes empresariales y gerentes arruinan empresas enteras y aún se despiden con un apretón de manos dorado como diciendo, maravilloso, aunque ya no estés, aquí tienes 30 millones. Eso es tan devastador que tengo que decir, ahora hay que accionar el freno de emergencia. El rendimiento debe volver a ser recompensado, debe volver a ser divertido. Y ahí tengo que decir que prefiero 1000 veces a cualquier aprendiz que hoy se convierte en mecánico automotriz o pintor, que a esos eternos estudiantes que después terminan viviendo del subsidio ciudadano y quién sabe de qué más, a costa mía. Por cierto, eso lo tiene que financiar el maestro pintor. Me parece muy buena la propuesta. Resumo rápidamente. No se puede confiar en la política y mucho menos en los medios de comunicación. Veamos brevemente a la Iglesia como autoridad moral, que también se ha vendido en los últimos años.
Sí, o sea, es una completa perversión del mensaje cristiano allá afuera. Cito a tu colega, Loman, vacunarse es amor al prójimo, enviar armas es amor al prójimo. Sí, es una locura. Él no lo critica, realmente lo piensa así. Cuando paso por una iglesia, ahí cuelga la pancarta, por supuesto, con el arco iris y todo eso. Financian armas para Ucrania. Eso es una perversión del mensaje cristiano. Primero que nada, para mí se trata de la paz, de las posibilidades de crear paz. Y eso es entre las generaciones, entre la gente aquí en el país, pero también en todo el mundo con los demás. Hoy en día vemos cómo todos son incitados unos contra otros, y ese es el principal problema hoy. Es decir, existen estas organizaciones no gubernamental, por ejemplo, que simplemente son financiadas por el gobierno actual. No es el semáforo, sino que son partidos que tienen la C en su nombre. Ellos financian organización no gubernamental para que denuncien, para que siembren odio y agitación. Actualmente se dice apoyamos la diversidad y pluralidad. Pero curiosamente la diversidad es simpleza porque ya no hay opiniones contrarias. Eso significa que nuestra entrevista ahora es una contribución a la diversidad y la pluralidad, porque de lo contrario, la diversidad sería simplemente simpleza, porque es simplona. Una sola opinión, pero también tonta. Yo me indigno profundamente de que la otra parte, la que se opone a lo que yo represento, no diga nada. Si al menos fueran inteligentes, si al menos se pudiera hablar con ellos. No, además son bien tontos, están desinformados y siguen cualquier locura. Mencionaste el coronavirus. Una iglesia sin fe, pero también sin espíritu, y no solo el Espíritu Santo, sino también lo que hay aquí en la cabeza. Todos son, ¿cómo decirlo?, personas mediocres que se hacen pasar por grandes líderes. No entienden lo que realmente está pasando hoy en día. En la iglesia se ha dicho de todo, que Jesús se habría vacunado. Eso es una locura, que Jesús habría usado cubrebocas. Eso lo puedes buscar en internet, solo escríbelo. Pero si también busco iglesia bajo la esvástica, entonces veo cómo la iglesia marchó junto con Adolf Hitler. Los altares estaban decorados con banderas de la esvástica. Ahí se ve cómo los pastores con la toga o los obispos con su vestimenta marchaban con el brazo en alto. La iglesia siempre ha colaborado con los que están en el poder. Y los rebeldes, como Dietrich Bonhoeffer, siempre fueron solitarios y pocos. Hoy en día existe esa locura de decir, sí, Jesús habría usado armas contra los malvados rusos. Eso significa, estamos creando una imagen de enemigo. Ahora son los rusos. Con Trump ahora han respirado un poco después de ese gran éxito en Medio Oriente. Ahora lo dejan un poco en paz, pero él también es la imagen del enemigo por excelencia. En cambio, ahora tenemos que enviar a nuestros hijos a la guerra, y debo decir si las iglesias participan en eso. En la militarización de nuestra sociedad, entonces ya no entiendo nada. Puedo decir claramente, para mí ese es el mayor crimen que está cometiendo el gobierno actual, compuesto por la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, es decir, tenemos que preparar a nuestros hijos para la guerra. Ese es ahora el credo político de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana. ¿Quieren ser cristianos y de la iglesia? Tenemos que defendernos de Putin y los niños deben estar preparados para la guerra. Yo digo simplemente, quiero que los niños sean buenos en matemáticas, lectura y escritura, que tengan educación y que estén preparados para la vida. ¿Y ser pacíficos es parte de estar preparados para la vida? La paz es el objetivo más importante que existe, tanto para el mundo como para mí mismo y para la familia. Y eso ahora está siendo destruido. Ahora se supone que debemos hacer la guerra. Me parece terrible que la palabra paz se haya convertido en una mala palabra. Si ahora digo, estoy a favor de la paz,
Significa que soy un simpatizante de Putin. Estoy dispuesto a ofrecer mi beca por las regalías que recibo de mis muchos libros. ¿En qué circunvolución del cerebro? Debe haber alguna sinapsis en el cerebro. Sí, que hace posible algo así. Un pensamiento así, que yo diga: por el coronavirus muere toda la humanidad. Por eso tenemos que dejar morir a la gente sola y sin consuelo. ¿En qué circunvolución cerebral está eso? ¿En qué circunvolución cerebral? Debemos armarnos y contar con una industria armamentista. ¿Dónde está eso realmente? Yo prefiero fabricar autos que tanques. No, todo eso se va a invertir. Y luego toda esta ideología climática. Talamos los bosques y ponemos ahí turbinas eólicas. Es una locura, una locura. Ni siquiera sirve para el futuro. ¿Cómo puede alguien pensar de una manera tan retorcida? Eso es una estupidez, una burla y una ideologización. Ahora todo es ideología. Entonces uno se enfrenta hacia el otro. Y ahora viene mi esperanza. Los jóvenes ya no se dejan engañar por eso. Ellos no quieren que los enfrenten entre sí. Prefieren estar unidos de nuevo. Solo necesitan ideales y metas. Me parece terrible cómo nos desviamos en los últimos años. La política me perdió totalmente. Tengo que confesarlo aquí. De verdad he votado por todos, desde los piratas hasta la AfD. Cuando los verdes llegaron al poder, pensé que destruirían el sistema desde adentro. Me sentí muy decepcionado. Durante años representaban algo y venían de la oposición radical, pero al llegar al poder hicieron lo contrario. Luego llegó Merz con su enorme mentira del siglo, y eso también me decepcionó mucho. Ahora pienso que no hay que confiar ni en el revolucionario político ni en el políticamente correcto. Confía en ti mismo si realmente quieres ser rebelde en el mundo de hoy, porque ese es el verdadero acto de rebeldía. Entonces eres libre por dentro, entonces eres libre financieramente, y entonces tampoco te dejas engañar por todos esos charlatanes allá afuera. No lo digo despectivamente, no sigues su camino, entonces puedes tomar tus propias decisiones. Entonces estás contigo mismo y ya no eres tan manipulable. Pero casi nadie allá afuera tiene responsabilidad propia. De verdad, después de todos estos desastres de los últimos años, tengo un mal presentimiento sobre si la AfD realmente va a cambiar las cosas. Bueno, ahí tengo que decir algo sobre Merz y la CDU. Creo que eso ya lo dije en nuestra última entrevista, mucho antes de las elecciones federales. Luego lo repetí en todos los canales. Con Merz tendremos al peor candidato a canciller. El peor canciller de la historia. Por eso me atacaron hasta el cansancio, que el señor Merz es tan grandioso. Yo dije, vamos a tener el gobierno más de izquierda de todos los tiempos. En comparación, el semáforo era una brisa inofensiva. ¿Qué nos traerá ahora el tsunami? Lamentablemente, y eso se debe a mi experiencia de vida y profesional, tuve razón en todo. También tuve razón con Donald Trump cuando dije, ese hombre logra la paz si así lo quiere. En este momento con Ucrania él no lo quiere. Eso, por supuesto, tiene razones económicas. Él cumple lo que promete. Siempre lo señalé, un hombre como J.D. Vance. Él es la esperanza para mí en lo político porque está firmemente arraigado en la fe en Jesucristo. Él tiene una familia y dice, la familia es lo más importante para mí. La juventud es lo más importante para mí. Cuando habló en Múnich, un Söder, y ahí se ve la mediocridad en Alemania, sonrió. El señor Merz se levantó y dijo, Millet en Argentina, ese es el último idiota. No se puede tomar como ejemplo. Ahora los de izquierda, como los de la revista Spiegel, los colegas, Millet ha tenido un enorme éxito en los primeros 2 años, incluso se puede medir. Argentina va en ascenso. Ahora tenemos en el este a Chequia, un país al que nunca habíamos prestado atención. De repente tienen un auge económico, porque por supuesto, al igual que Polonia y Hungría, están arraigados en la fe cristiana. Eso no solo está en el preámbulo. En Alemania tenemos la responsabilidad ante Dios, pero en realidad no vivimos así. Así es.
Siempre advertí sobre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana antes de las últimas elecciones, pero nunca promoví nada. Eso lo tengo que decir de manera fundamental. Nunca en mi vida he estado en un partido y tampoco he hecho campaña por ningún partido. Mi deber como periodista es proporcionar hechos. Así nuestros espectadores, incluso los de ahora, pueden formarse su propia opinión o marcar la casilla correcta. Ahora vamos a la realidad. No puedes moldear el mundo a tu antojo, como diciendo cómo me gustaría que fuera. También podría imaginarme un mundo o solo Alemania como me gustaría que fuera. Pero entonces necesitas gente que también lo haga. Solo puedes vivir de lo que actualmente existe, de las personas, de los políticos o de los ciudadanos despiertos o dormidos. Aquí hay que decirlo claramente en el presente, vivimos en un punto de inflexión. Donde estamos conversando ahora probablemente se está decidiendo el futuro de Alemania, porque en estos minutos el muro de contención se está desmoronando. Para mí, lo peor de todo es que los políticos se atrincheran detrás de los llamados muros de contención, bajo el lema, una cosa son los malvados nazis. Siempre me pregunto qué tiene de nazi la AfD. Esas son personas como las que conocí hace 30 años en la Unión Juvenil, principalmente en la CSU de la CDU. Un Strauss, un Kohl, un Helmut Schmidt. Un Helmut Schmidt es prácticamente AfD elevado a 27 en toda su programación. Ahora, de repente tenemos lo siguiente. Sé que aquí, el muy estimado por mí Ernst Wolf estuvo hace poco en una entrevista contigo. Entonces, la AfD, eso no está bien en absoluto. Sí, existe. Ralf Schuller de News lo descubrió y estuvo buscando durante horas. En el ZDF, ¿cómo lo digo? Después de una mesa redonda política donde Söder y Linnemann de la CDU participaron. La cámara seguía grabando, aunque todo eso ya había terminado. Y ahí se escucha cómo Söder le dice a Linnemann: el discurso de Alice Weidel fue el mejor que he escuchado ahí. Eso antes lo teníamos nosotros. Discursos así deberían venir de nosotros. Eso fue. Me pregunto por qué no se reproduce esto en bucle en todos lados. Eso es lo que dicen aquellos para quienes la AfD son parásitos. Söder dice que son parásitos. Steinmeier, presidente federal, él dice ratas. Tenemos una sociedad completamente degenerada con odio y hostilidad, sin igual. Puedes decirle a Alice Weidel, eres una perra nazi y no serás condenado. Sí, un vicepresidente del Parlamento Estatal del Partido Socialdemócrata de Alemania, en Baden-Württemberg, dibuja una esvástica. No hay consecuencias, no hay consecuencias. Un político de la AfD solo dice pío y ya está ante el tribunal, condenado y así sigue. No quiero maquillar nada, pero tienes que hacerlo. Y ahora quiero responder concretamente a tu pregunta con la vida actual. Eso significa, puedes reformar totalmente Alemania en 24 horas si se quita el muro de contención. Si la Unión Demócrata Cristiana, la Unión Social Cristiana y la AfD trabajan juntas, tendríamos una mayoría clara. Si hubiera nuevas elecciones, incluso tendrían una mayoría abrumadora. Y ahora siempre dicen, eso es solo un deseo de Hane, eso no es posible. Pero yo lo viví todo en persona. El rescate del euro, el rescate de Grecia. Ese fue uno de los grandes temas de las últimas décadas. Ahí estuve yo como comentarista de ZDF. Siempre andaba entre el Bundestag, el Bundesrat, la oficina del presidente federal y así sucesivamente. Ahí en 24 horas, todas las cosas parlamentarias. Así es, ahí tienen que hacerse las 3 lecturas de las leyes, los comités. Entre tanto, hay que consultar al Consejo Federal, luego otra vez al Parlamento y al final al presidente federal. La firma. Todo eso sucedió en 24 horas. Por un país extranjero, Grecia, por el euro. Por supuesto, el plan no funcionó. Así fue como pasó. Ahora me pregunto,
¿Por qué estamos buscando ahora? Ahora algunos quieren fundar otro partido. Tenemos demasiados egoístas, sobre todo en el lado conservador, el lado sensato. Algunos simplemente no quieren entender. Ahora tenemos un partido de oposición. Eso nunca había pasado en la historia de la República Federal de Alemania. Todos los partidos de derecha, el partido de Schill, los republicanos, podría enumerarlos a todos. En ese tiempo, en Berlín hubo un partido en torno a Heinrich Lummer. Todo eso fueron fuegos de artificio. Después de unos meses ya estaban acabados. Ahora finalmente tenemos un partido que existe desde hace 12 años y que se vuelve más y más grande. Ahora hay que decir claramente, con esto tengo que hacer política ahora, en el mejor sentido de la palabra. Y para mí está completamente claro. Si cae el muro de contención, si cae la culpa por asociación. Quiero decir, ¿quién fue el que dijo esa locura? Entonces tengo que justificarme cuando la AfD aplaude mis tesis. Me encuentro a mí mismo en el informe del Tribunal Constitucional sobre la protección de la Constitución. En él dice, un diputado del Bundestag de la AfD le dio like a mi frase, quiero oír que suenan las esposas. Eso es un crimen, eso. De la misma manera, también es un crimen si tienes un águila de porcelana en casa. Ese es un símbolo iconográfico del nacionalsocialismo. Y en el papel donde dice eso, la Oficina de Protección de la Constitución de Brandeburgo, ahí está representada la misma águila, porque el águila prusiana existe desde hace 100 años. Con eso solo quiero decir, nos hemos vuelto locos, intelectualmente locos, en esta paranoia de persecución que ahora prevalece. Pero solo puedo decir, vivo con lo que hay actualmente. Existe una mayoría entre la CDU, CSU y AfD. Ellos deberían finalmente marchar juntos. Cuando ellos gritan, cuando todos gritan, y los verdes y la SPD y quién sabe quién más, simplemente hacerlo de una vez. Hagamos que el rescate de Grecia sea el rescate de Alemania. Alemania primero. Un Trump se reiría de que ayudemos a Grecia antes que a nosotros mismos. Y eso lo puedes hacer en 24 horas. Me parece realmente genial y estoy totalmente convencido de eso. Pedro. En política de seguridad y economía a Alemania le irá bien y pronto. Sí, y luego ya sabes, Trump se sienta. Yo lo viví en vivo. El chiste es que yo estoy ahí bastante seguido. Él está sentado ahí, entre montañas tan altas de carpetas, todas azules, en su primer día de mandato. Luego toma la primera carpeta, la abre, y luego pone su firma. Es más grande, mejor que tamaño carta. Y la primera ley fue esa. Hay hombre y mujer y nada más. Si dices eso en Alemania, actualmente te arrestan, imagínate eso. O sea, puedes hacer todo eso. Esta locura woke. Pronto ya no voy a poder ver los arcoíris por todas partes y toda esta hipocresía. Que ahora la Unión Europea está diciendo eso en los Estados miembros. Los niños solo pueden decidir qué quieren ser a partir de los 14 años. Y los estados que no participen serán sancionados, como Hungría y Polonia. Increíble, toda esta locura tiene que desaparecer. Quiero aprender el abecedario y matemáticas en la escuela, para que en el futuro pueda ser alguien, y no todo ese disparate woke. Se puede terminar de un plumazo si realmente se quiere y si se tienen las mayorías. Y tengo que decir, no soy partidario de ningún partido ni nada. El único partido que actualmente puede hacerlo es la AfD, que tiene un programa de partido muy claro, que por cierto está copiado de los antiguos programas de la CDU y la CSU. Todo eso es lo que alguna vez llevó a Alemania a florecer. En economía, intelecto y educación éramos los mejores. Todo eso se perdió. Cualquier persona normal en casa. Todos dicen, ¿en qué momento de mi vida estuve realmente bien?
Y quiero volver a hacer eso, quiero volver a tener eso, quiero volver a tener esos métodos, también quiero volver a tener a esas personas. ¿Dónde está escrito que la familia es algo terrible, que los hijos son algo terrible? Esos pobres desgraciados que andan por ahí como solteros y luego tienen que realizarse como encargados de género o algo así. Eso es una locura, todo esto es una locura. ¿Por qué no volvemos a ser normales? Y lo chistoso es que los dos lo sabemos aquí en Berlín. Los grupos afectados, gays, lesbianas y así, ni siquiera quieren esa ideologización. Usted mismo lo ha explicado en Schöneberg, donde el Islam le dificulta la vida. Entonces simplemente votamos por la AfD. Usted mismo decidió en una encuesta de un portal de citas gay sobre por quién votan ustedes. A la mayoría se les dijo, por supuesto que votamos por la AfD, porque es el único partido que nos libera de toda esta tontería ideológica que ni siquiera queremos. Y al mismo tiempo también evita el islamismo extremo, que aquí nos colgaría de las grúas. Esas son todas realidades. Pero aparte de ti y de otros medios alternativos, no se escucha eso. Por eso me alegra, y se los digo directamente a los espectadores aquí, cuando viajo por el país. Nadie me identifica ya con el ZDF, aunque eso fue hace apenas 7 años. Nadie. Pero todos dicen, estás en los medios alternativos, en los podcasts, y eso nos parece genial. Tengo que decirlo, debo hacerlo. Eso es lo que más me gusta de la generación joven, que ya no se dejan manipular. De esos medios estatales que además se financian con cuotas obligatorias. Cuotas obligatorias. Son objetivamente cuotas obligatorias que aseguran mi pensión. Pero ya no puedes decir esa palabra, ese es el último chisme, eso es nazi. Si dices cuotas obligatorias, es como decir, estás pagando por algo incorrecto y manipulador, ¿no? Ya no puedes decir eso, ahora solo tenemos prohibiciones, todo está prohibido. Y ya nadie se atreve a decir su opinión. Más del 80% de la gente afirma en encuestas, ya no nos atrevemos a opinar. Eso, por supuesto, se debe a que siempre están solos. Solo puedo decir, debemos unirnos. En todas las clases escolares, en los clubes, en los vecindarios, hay personas en todas partes que piensan así, como yo. Lo veo en todas partes cuando me hablan y siempre les digo, queridos amigos, únanse. Y si de repente en un consejo de padres en la escuela hay 5 personas que piensan así, entonces se suman la 6ª y la 7ª. Porque todos tienen miedo, tenemos que volver a atrevernos. Y esos son los verdaderos pensadores independientes, los que no siguen a la multitud, sino que dicen, nos importa el futuro y no la destrucción del presente. Creo que Pedro ve una situación distinta. Quiero que la AfD logre la mayoría absoluta en este país en las próximas o siguientes elecciones federales. Y que entonces realmente pueda mostrar lo que hace con esas figuras emblemáticas allá afuera. Y la señora Storch estuvo aquí hace poco, de hecho, ya la he tenido aquí antes. He escuchado y visto todo, sigo todo. ¿Buscó consejo e inspiración de Estados Unidos? Y creo que vamos a desviarnos hacia un campo de experimentación sumamente autoritario. No porque la AfD sea especialmente malvada, sino porque la AfD tendrá poder en unos años. Los gobiernos anteriores no. En particular me refiero ahora a la obligación de portar identificación, las monedas digitales, Palantir y todo lo que se está preparando allá afuera. La AfD es solo una pequeña parte del todo. Hay que tomar distancia para ver el panorama completo. De Alemania debe obtener 30, 40 o 50%, pero eso es secundario. Existen 190 países que siempre participan en la arquitectura de seguridad digital. Y ahí la AfD también tiene que implementar lo que allá afuera sea el espíritu de la época. Por supuesto, todo se culpará a la AfD, que es prácticamente el partido autoritario. Pero en realidad, como ya lo describiste correctamente, es simplemente lo que actualmente se determina allá afuera para nosotros. Y eso es lo que más me preocupa. Entonces la AfD, con sus recursos, hará lo mismo que la izquierda hace ahora con la derecha. Igual que en Estados Unidos en este momento, Donald Trump finalmente silenciará a aquellos que lo han estado atacando de alguna manera durante décadas.
Eso en sí mismo es una gran oportunidad para mí ahora. Antes de que llegue a ese punto, uno puede reaccionar de inmediato. Para mí, el gran problema es que hasta el próximo septiembre habrá elecciones que puedan decidir algo fundamental. Preferiría que ahora en octubre se votara en Sajonia-Anhalt. Un tipo grandioso como Ulrich Siegmund, que allá es el candidato a ministro presidente por la AfD, que hoy, mientras estamos aquí sentados, la encuesta sensacional del 40% hizo que la Unión Demócrata Cristiana bajara al 25%. Siempre había sido al revés. Eso significa que estamos viendo que un estado federal que tiene un buen candidato de repente explota. Lo que dices es totalmente correcto para el futuro lejano. Pero todo eso se puede evitar. O sea, que seamos manipulados digitalmente, que tengamos al ser humano transparente. Creo que lo peor es eliminar el dinero en efectivo, ya que es la última libertad que tenemos. Solo puedo hacer un llamado cuando pago en algún lugar. En el restaurante ya me ha pasado varias veces. Y luego viene el mesero y dice que solo con tarjeta. Entonces digo bien fuerte para todo el restaurante: solo los idiotas pagan con tarjeta. Entonces todo el restaurante se pone furioso. De repente todos empiezan a discutir sobre ese tema y hasta preguntan de mesa en mesa a qué me refería. Y luego digo, si ya no tienen efectivo, entonces son personas totalmente transparentes. Yo no quiero eso. Por eso paguen en efectivo. Cualquier banco me dice lo mismo. Pero cada banquero también me dice, el efectivo es muy caro, el manejo del efectivo. Por eso, por razones comerciales, tenemos que eliminarlo. Por eso me pone muy alerta. Solo tomo este ejemplo. Luego, todo esto de que todo se digitaliza, hasta mis datos más íntimos en el consultorio del médico y así sucesivamente. Eso ahora se tiene que evitar. No puedo decir que la AfD tenga después una herramienta como la que ahora tiene Trump, y puede que lo que los otros hacen ahora de manera negativa tal vez lo utilice de manera positiva. No, yo digo que no debemos permitir que lleguemos tan lejos. ¿Por qué tratamos esto ahora? ¿Qué pasaría, querría o podría suceder si Alemania tuviera a un tipo como Trump? Quizás ni siquiera lo necesitamos. Si este pequeño Alemania siempre actuamos como si fuéramos el ombligo del mundo. Perdón, Europa se ha eliminado, Alemania se ha eliminado. El señor Trump hace un trato en el Medio Oriente en 5 minutos para que al menos esta crisis actual esté terminada. Mientras tanto, el señor Wadefull está sentado. Ni siquiera sé si alguien sabe quién es el señor Wadefull. Ese es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Él también va después. Aquí necesitamos otra conferencia, allá otra cumbre. Trump ya resolvió todo eso. El señor Merz está sentado en un evento en Egipto entre macetas con plantas. Eso se puede ver todo, solo tienes que verlo en los medios alternativos. Yo antes habría puesto eso como noticia principal en el ZDF. Señor Merz, Alemania solía ser uno de los países más importantes del mundo. Ahora está sentado como adorno entre plantas de maceta y observa cómo Trump salva al mundo. Y la cumbre de Ucrania. Por favor, hay que ver esas imágenes. Merz está sentado en la mesa de los niños. Uschi, todos son de la Unión Demócrata Cristiana. Todos son de la Unión Demócrata Cristiana. La Unión Europea es una historia dirigida por la Unión Demócrata Cristiana. Von der Leyen es de la Unión Demócrata Cristiana y el líder de la fracción más importante es el señor Weber de la Unión Social Cristiana. Eso significa que ahora no solo están arruinando a Alemania, sino también Europa. Ahí está Ursula von der Leyen sentada frente a Trump como una niña pequeña. Es como en esas historias infantiles de aquí, Heidi y Peterle de Suiza. El amigo Rottenmeier se revisa las uñas para ver si están limpias. Así se sienta Uschi frente a Trump como un niño pequeño. Uno tiene que ver todo eso.
Eso significa que acabas de decir que podría llegar un gobernante autocrático o un partido autocrático, como lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. Yo digo, si uno teme eso, está bien, se puede temer. Entonces, ahora es el momento de evitarlo. Que no lo necesitamos y que en nuestra pequeña Alemania decimos, derribamos el muro cortafuegos. Quien de la Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana quiera, no todos, claro. El partido se va a dividir, se unirá con la AfD. Y nosotros intentamos un nuevo comienzo en Alemania. Ese sería mi deseo. Y digo que ese es el modelo de éxito. Si ahora tenemos que esperar hasta el próximo septiembre, elecciones en Sajonia-Anhalt, lo predigo. La AfD tendrá la mayoría absoluta allí y demostrará en un Estado federal que puede hacerlo. Ese es el miedo de los agitadores, el miedo de los excluyentes, el miedo de los que construyen muros de contención, que la AfD puede hacerlo. ¿Entiendes? Cuando dicen, ahí están todos locos, déjenlos formar un gobierno aquí por 3 días. Entonces verán si pierden su encanto. Queremos desmitificar a la AfD. Disculpa. La desmitificación ocurre cuando no los invitan a ningún programa de entrevistas. ¿Por qué no los invitan a ningún programa de entrevistas? Porque tanto los presentadores como los demás participantes son demasiado tontos para estar a su nivel. Esa es la verdad. Tienes a Sarah Wagenknecht aquí. Ella es tan inteligente y sabe manejar cualquier situación. Ahí están esos que llevan 38 semestres, esos Kevins y Ricardas y demás, todos sentados ahí en su media educación como tontos. Eso significa que Ulrich Sigmund, a quien definitivamente tienes que invitar alguna vez. Aquí él está increíblemente cerca del pueblo, pero también es educado, un empresario, un padre de familia, un hombre joven. Sí, ahí no solo lo dice la suegra, también lo dice el suegro. Sí, en él confío. Tenemos que aprovechar esto ahora y no tenemos mucho tiempo. Y si dejamos que pase el tiempo, tendremos exactamente la situación que describes. Entonces tendremos justo lo que no queremos, es decir, un gobierno autocrático en el que después el pueblo ya no tenga voz. Porque eso es lo bueno de Estados Unidos. En mi opinión, lo bueno de ese sistema es que ahí hay 4 años de tranquilidad. Y un presidente puede hacer lo que quiera. Él solo pone en riesgo su reelección, pero eso ya no le importa a Trump, porque ya no puede ser reelegido. Y luego llega un hombre como J.D. Vance, eso ya lo dice todo. Y solo puedo decir aleluya. Entonces aquí tenemos a un cristiano, un hombre piadoso, un padre de familia que además es políticamente excelente. Sí, solo puedo decir, maravilloso. Tú, Félix, América tan afortunada. Mencionaste otra vez a Franz Storch. Estoy de acuerdo con muchas posiciones de la AfD, pero hubo una que me sorprendió, el tema de Gaza. Ahí estuvo su respuesta lapidaria. Bueno, ni siquiera sé por qué te indignas tanto ahora por Gaza. ¿Te molestaste así por Yemen? Yo creo que este es el mayor genocidio que he presenciado de alguna manera. Son 100.000 muertos causados por Israel. Recientemente leí esa cifra. The Guardian informó de hasta 500.000 muertos. El 83% de los civiles y entre 80% y 90% de la infraestructura han sido destruidos. Y entonces simplemente dicen, es nuestro socio. Recibimos información de inteligencia, recibimos tecnología militar. Por supuesto que están del lado de Israel. Y luego, déjame ver, tengo que leer rápidamente una declaración aquí. Esto es de un miembro del gabinete, Smotrich y Ben-Gvir. Así apareció recientemente en NTV. Sí, no en algún sitio raro, sino en NTV. 80 millones de personas visitan cada mes. Hay un plan de negocios elaborado por profesionales que está en el escritorio de Donald Trump. Se trata de cómo esto se convierte en una mina de oro inmobiliaria para que los gastos de Israel estén cubiertos. Debemos decidir cómo repartir y obtener porcentajes de la comercialización de tierras en Gaza. Eso me suena sumamente cínico. Toda la comunidad mundial. Bueno, en realidad habría que quitar la palabra comunidad aquí.
Todos tienen las manos manchadas de sangre, y especialmente aquellos que suministraron todas esas armas de precisión. Bueno, Yo diría ahora que muchas de las cosas que acabas de decir se resolvieron con el disparo de paz que en mi opinión no va a durar. Eso lo digo de una vez. Israel y Palestina son el crisol del mundo desde hace siglos y milenios. Y como cristiano que toma la Biblia en serio, solo puedo decir claramente, así es y así seguirá siendo. Eso significa que aquí se decide la política mundial y al final no habrá paz eterna allí. Pero lo que Trump ha logrado ahora es tan sensacional que hay que decir, muchas de las cosas que acabas de decir por ahora ya no están sobre la mesa. Pero lo que sí es cierto es todos los focos de crisis al final son una empresa capitalista. Eso significa que al final todo se trata de economía. Y ahora hay que observar eso. Ucrania. Se trata de los suelos más fértiles del mundo que ya en un tercio pertenecen a Estados Unidos en Ucrania. Se trata de tierras raras, de recursos minerales. Con China se trata de recursos minerales y nada más. Lo mismo aplica para Argentina. Eso significa que en casi todos los focos de crisis tenemos intereses puramente económicos. La pregunta es, ¿se formaría entonces una comunidad mundial que realmente sea una comunidad? La gente que comercia entre sí no puede hacer la guerra entre ellos. Esa ya era una antigua sabiduría de Otto von Bismarck, ¿no? O de antiguos estrategas militares. Hay que comerciar. Por eso también estoy en contra de la estigmatización de Rusia, que Alemania declare a Rusia como enemigo eterno. Y es que la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana dicen que Rusia sigue siendo un enemigo eterno para nosotros. Eso es una tontería total. Primero le debemos a Rusia la reunificación de Alemania, así como también se lo debemos a Hungría por la apertura de la frontera en ese entonces. No se debe olvidar nada de eso, pero no puedo explicarlo. Enemigos eternos, seguimos en guerra constantemente. ¿Locura? Tenemos que decir, hablar, la diplomacia, todo eso es importante, pero el comercio es importante. Un comercio abierto, un comercio libre, así no se hace la guerra. Puedo llevarlo aún más lejos y decir, toda la historia del coronavirus. Eso fue una historia puramente capitalista. Eso no tuvo nada que ver con la ciencia, o sea, absolutamente nada. Se trataba solo de dinero, 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 dinero. Aunque, entre paréntesis, diré, siempre hay que considerar el contexto. Europa. Ahí, esos corruptos como Ursula von der Leyen rápidamente borraron sus mensajes de texto y correos electrónicos. Pero los correos electrónicos no solo tienen remitentes, sino también destinatarios. El destinatario era la empresa Pfizer. ¿De verdad crees eso? En Washington, un Kennedy y finalmente un Trump tendrán entonces los mensajes de texto. Por eso todos son tan extremadamente chantajeables. Por eso von der Leyen está ahí y se somete ante Trump. Todos se están sometiendo ahora ante Trump. ¿Por qué? Porque, por supuesto, él tiene toda esa información y la usa para chantajear. Debo decir, para bien, que él los está chantajeando. Súper, pero todavía no vivimos en el paraíso. Lo que está sucediendo ahora es Realpolitik. También tengo que mencionar todo el tema del clima, que este verano simplemente se desvaneció en nada. Se suponía que íbamos a arder este verano. Se suponía que iba a llegar la gran sequía, se suponía que las cosechas iban a fracasar y no pasó nada. Tuvimos el verano más fresco de todos los tiempos, tuvimos un verano húmedo, tenemos las mejores cosechas en décadas este año. Eso significa que todo se vino abajo. No, la ideología se mantiene a la fuerza porque empresas enteras, corporaciones e incluso países dependen de ella. Nos están tomando el pelo aquí. Creemos que estamos salvando al mundo, ya sea en temas de guerra y paz, de coronavirus o de clima. En realidad, la gente tonta apoya a algunas corporaciones que tienen el verdadero poder.
Ahí, por supuesto, me vuelvo de izquierda, pero los de izquierda ya ni siquiera son de izquierda porque se dejan manipular y les encanta la industria armamentista. Yo tengo información que otros también podrían tener, pero no la quieren tener. El consorcio VW tuvo hace 3 semanas un evento con todos los principales concesionarios, los grandes concesionarios de VW en Frankfurt am Main. Los celulares estaban prohibidos, tomar notas estaba prohibido, era secreto, ultra secreto, ultra secreto. Y tengo la información de 3 fuentes, independientes entre sí. Ahí se para un profesor y dice, tenemos que aguantar ahora. Este año es realmente desastroso, ya no vendemos autos ni nada. El próximo año la economía va a explotar. Porque vamos a cambiar a una economía de guerra, industria armamentista. Eso también significa para los que nos están escuchando ahora. Ahora sí, asústense. De verdad, esa es la realidad. Alemania cambia a industria de guerra, a industria de armas. Y no solo Rheinmetall, VW. Todo tipo de empresas ahora están involucradas en la industria armamentista. Quieren preparar a los niños para la guerra. Al mismo tiempo, se vuelve a introducir el servicio militar obligatorio, curiosamente mediante sorteo. Uno debe soportar tanta locura. Eso significa que todos serán registrados y enlistados para el servicio militar. Después se realizará un sorteo. ¿Quién puede ir ahora al frente y decir la verdad? Todo esto es una locura. Y detrás de eso hay intereses económicos. Alemania. Y eso es para mí lo peor de todo. Por eso necesitamos ahora un cambio, derribar esa barrera y finalmente volver a tener una política que diga, queremos tener aquí la industria farmacéutica y no depender de China. Queremos tener agricultura. Queremos volver a hacer inventos y así sucesivamente. Y de alguna manera los otros partidos solo están sembrando pánico. Y los otros partidos están realmente muy alterados. Se están dando cuenta de lo que viene ahora y la demonización ya no funciona. Nadie cree que sean nazis. Nadie cree que sean personas que se llenan los bolsillos. Nadie cree ya en la manipulación. Ya se ha dictado la sentencia fundamental contra ARD y CDF sobre las cuotas obligatorias ahora en Leipzig. Ahora todo se está desmoronando por todas partes. Y se dan cuenta de que el poder se les está yendo. Se dan cuenta en la organización no gubernamental que ya nada de eso funciona. La gente no se deja manipular. Ahora solo puedo hablar desde mi experiencia cuando uno se siente totalmente impotente y acorralado y dice... Este es el fin de los tiempos, este es el fin de los tiempos. Porque es como con cualquier animal y con cualquier persona, entonces ataca de manera radical una vez más. Yo conocí muy bien a Bruno, quien jugó el papel principal en la caída. Fueron los últimos 10 días en el búnker del Führer donde decían, queremos destruirlo todo, que no quede nada. Y no quiero comparar eso. No se debe comparar con la época actual. Hay algo de cierto en eso. Ahora están destruyendo todo lo que todavía funciona más o menos, y ese es el peligro de hoy. Estamos destruyendo todo, todo, no solo los empleos, también las empresas. Estamos viendo la desaparición de empresas familiares. Un local tras otro está cerrando, los negocios familiares están quebrando. Todos y 2 más en estos mismos minutos. Lo peor es, quieren prohibir todo lo que todavía une un poco al pueblo y lo hace feliz. Se están prohibiendo las ferias populares porque ya no se garantiza la seguridad. Ahora dicen, los mercados navideños ya no deben realizarse. Ya no podemos proteger los mercados navideños.
Perdón, pero los mercados navideños no se protegen de los malvados votantes de la AfD, no se protegen de ningún skinhead ni nada por el estilo, sino porque en nuestra sociedad el odio y la incitación han explotado de tal manera que uno puede decir, ya no podemos mandar a nuestros hijos al mercado navideño. Entonces ya no se lleva a cabo. Es una locura. Eso significa que todo se está yendo al traste en estas semanas. Si no intervenimos y decimos así es y establecemos que esto es Alemania primero. Apostar todo por la seguridad, yo diría que ese es el principal problema en este momento. Tenemos que convertirnos en un país donde se pueda volver a caminar por la calle de noche, incluso en Berlín, en Alexanderplatz, aquí cerca. Tengo que poder ir a la escuela feliz otra vez sin tener que saber árabe ni nada por el estilo. Eso es una locura. Quiero que volvamos a tener un país donde haya niños y niñas, niños. Y todo lo que hay entre eso siempre ha existido y siempre se ha respetado. No quiero que me obliguen a ninguna de esas tonterías. Y cada chico que nos está viendo ahora, estoy convencido de que estarán de acuerdo conmigo. Ustedes mismos no lo quieren. Tal vez participan porque está de moda y porque muchas veces uno se siente solo cuando todos los demás lo quieren. Solo puedo decir, no se arruinen la vida ustedes mismos. Todavía hay posibilidades en la democracia, todavía existen, quién sabe por cuánto tiempo más. Y ahora, querido Simón, una cosa más. El gobierno actual, bajo la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, quiere declarar el estado de tensión. Eso sí que es el colmo. ¿Sabes? Ya se puede decir estado de tensión. Ahí se puede reclutar gente, enviarla de inmediato al frente. Se pueden expropiar viviendas, autos, todo puede ser confiscado. ¿Economía de guerra? ¿Economía de guerra? Pero lo más importante es esto. Cuando se declara el estado de tensión, ya no hay elecciones. Ya no hay elecciones. El señor Zelensky no se ha sometido a elecciones desde hace años. Y si hoy lo hiciera en Kiev, apenas obtendría un 15%. Ya nadie lo quiere. Y lo mismo vamos a experimentar aquí. Cuando noten que la AfD sería muy fuerte, no podrán prohibirla. Todo esto es una locura. Si pudieran, ya la habrían prohibido. Entonces solo les queda el truco. Se cancelan las elecciones porque el ruso está a la puerta. Querido Simo, todo este teatro con los drones, no, esto es un circo de primera categoría. ¿Alguien ha visto alguna vez un dron en el aeropuerto de Múnich? Tengo contactos con controladores aéreos que me lo explican muy claro. Todo es una locura, todo es una locura. Ahora han perdido el coronavirus. Ya nadie cree en el clima. Ahora vienen los drones, eso es una locura. Y todos lo creemos, eso es lo peor de todo. Ahora creemos que todo es posible. Y ahora te das cuenta, el tema de los drones ya también se fue de alguna manera, porque ya no llama la atención. La gente ve el abismo, ven el abismo en sí mismos. En casa, no pueden pagar la renta, no pueden pagar la luz. Los niños ya no reciben una educación adecuada. Se dan cuenta de lo que está pasando. Y eso se tiene que arreglar ahora. Y no se trata de que yo solo observe. Podría venir otro Trump y un sistema autocrático o quién sabe qué más. Eso tampoco lo quiero. Pero entonces tenemos que actuar ahora. Si ahora nos escuchan 1,5 millones de personas y ellos a su vez tienen contactos. Tenemos que crear círculos concéntricos cada vez más amplios. Cada quien debe hablarle a alguien más. Tratar de convencerlo. También se pueden reunir en casa con 5 o 6 personas y buscar información en los medios alternativos. Y decir, ahora vamos a ver diferentes medios y leer no solo el periódico local o nada, o ver Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland y ZDF. Podríamos hacer una revolución con eso. Y no lo digo por decir. Eso pasó en 1989 en la República Democrática Alemana. Al principio, todos estaban detrás de la cortina y tenían miedo de decir su opinión. Luego vieron cómo otros salían a la calle y entonces se unieron. Entonces surgió un sistema totalmente nuevo.
Y eso puede pasar hoy si tan solo tuviéramos el valor de empezar. No podemos esperar a que otros lo logren. Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. El alemán definitivamente es lento para entender, pero tiene muy poca paciencia. Y cuando realmente se dé cuenta de que allá afuera nos están enganchando con esas pequeñas y baratas dosis de información, completamente manipulados por una élite muy, muy pequeña, entonces definitivamente tendremos a millones en las calles aquí. Y si llegan con esa ley de emergencia y de verdad llegan a prohibir de alguna manera la elección de la AfD, entonces aquí vamos a tener situaciones realmente graves, creo yo, en las calles. ¿Pero también lo han provocado? Por supuesto que eso se está provocando. Solo que yo pienso que ya no lo van a lograr. La AfD ahora se ha convertido en una fuerza dominante y, sobre todo, la Oficina para la Protección de la Constitución y demás ya saben desde hace tiempo quién apoya a la AfD y quién también la vota. Y eso no es solo el beneficiario de Hartz IV en los edificios prefabricados, como siempre se decía, o el que no tiene educación, sino que son maestros, médicos, policías o soldados. Eso significa que ahora es toda la población en general. Estoy convencido de que, según los análisis actuales, se puede decir que la AfD es el único partido popular en Alemania. El Partido Socialdemócrata de Alemania ya no tiene obreros ni nada, solo quedan unos cuantos locos de izquierda y verdes. Locos que viven del Estado. Los verdes igual, todos ellos son así, ¿no es cierto? La mayoría de los votantes son los que de todos modos son mantenidos por el Estado y ya no tienen que hacer nada. La Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana se han despedido por completo, y en realidad solo queda la AfD. Bueno, ahora puedo decirlo como alguien que no es miembro ni nada. Podría decir desafortunadamente o quién sabe, pero ya ni siquiera digo eso, ¿sabes? Cada vez está peor. Pero eso siempre lo he odiado durante toda mi vida profesional. Cuando alguien dice, pues yo soy liberal conservador, siempre respondo, o eres liberal o eres conservador. Lo peor de todo era, yo estoy en el centro. Quien está abierto a todos los lados no puede estar muy bien de la cabeza. Entonces, todo esto es una locura. Cuando alguien dice, sí, Peter Hain es conservador de derecha, entonces yo digo, soy de derecha, es un término parlamentario, la disposición de los asientos en el Parlamento, soy de derecha. Y lo curioso es que lo tenemos en el idioma alemán. Todo lo que es de derecha es bueno. Honrado, justicia. Eso significa que como cristiano oro con David, el rey David, desde hace miles de años en el Salmo, Señor, guíame por el camino correcto. Así es. Entonces, con gusto soy de derecha. ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que limitar eso? Tenemos que dejarlo claro, queridos amigos, en ningún lado dice que soy de izquierda o algo así. Cuando compro sábanas y las lavo por primera vez, ahí dice, debes voltearlas al lado malo, o sea, al lado izquierdo para que los colores no se mezclen. Sí, disculpa, ya lo tenemos en el idioma alemán. Se llama derecha antes que izquierda en el tráfico. ¿Por qué no lo admitimos y decimos, aunque nos difamen 1000 veces? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Antes crecí con 3 canales de televisión. Del lado izquierdo siempre estaba el Jazeera y la televisión estatal. Sí, esos eran los únicos canales que conocía con mis padres. Cuando mis padres dormían, giraba la antena parabólica a la derecha para ver Tutti Frutti. Maravilloso. Mira, esto está genial. Hugo Egon Balder, que ahora también aparece y dice, la televisión se ha vuelto loca. Sí, maravilloso, pero mira, la antena está girada a la derecha y ya tenías un buen programa. Podría seguir hablando contigo por horas, lo sabes. Estoy en este canal, ese siempre es mi lema. El futuro será grandioso, pero solo los paranoicos allá afuera sobrevivirán. Así que solo aquellos que realmente son críticos, que realmente investigan, que hacen preguntas porque las respuestas que nos dan allá afuera no tienen sentido por ningún lado. Hace unos días vi un reel tuyo donde lamentabas la muerte de Charlie Kirk.
Eso es para los espectadores. Yo tampoco conocía a ese tipo hasta hace unas semanas, tuve que investigar. Eso es prácticamente como si un izquierdista fuera a un bastión de la AfD en Pirna, se sentara en la cantina local y tuviera que enfrentarse a esas posturas. Para mí ese ha sido el espíritu de la democracia, ir a la posición contraria, aguantar la oposición y defender tus argumentos de alguna manera. Ahora hubo muchísima burla por parte de la izquierda. No me pareció bien. La derecha publicó mensajes de descansa en paz y símbolos de luto. ¿Dirías que eso es mostrar empatía? Hace poco estuviste en la Conferencia por la Paz con Dieter Hallerborden para mostrar tu empatía de alguna manera y ahí recibiste algunas críticas. Encuentro interesante esta tendencia que hay en este momento, ¿o cómo lidiaste con eso? Primero hablemos de Didi Hallerborden. Eso aún está en YouTube. Ahí estaba con personas con las que no tengo nada en común. Didi Hallerborden me llamó para preguntarme si quería hablar ahí. En el Día Mundial de la Paz, junto con creo 12 o 13 personas más, cada uno 7 minutos. Ahí dije, no quiero saber quién más irá, por la paz hago lo que sea. Así que ahí gasté 1 minuto de mi valioso tiempo de discurso diciendo que 1000 personas me advirtieron antes de venir aquí. No puedes pararte en un escenario con Gysi, con Sebastián Krumbiegel de Los Príncipes y con otros izquierdistas extremos. Eso es una locura. Y ahí dije claramente, estoy en contra de los muros de fuego. Los muros de fuego son para completos idiotas. Puedo trabajar con cualquiera con quien se pueda hablar razonablemente y depende del objetivo. Y por el objetivo de la paz, participo con cualquiera, ya sea comunista, budista o lo que sea, o con motivos cristianos. Lo mismo dijo Krumbiegel de Los Príncipes y dijo, yo fui advertido sobre Peter Hahn en el piano, y dijo, yo fui advertido sobre Peter Hahn. ¿Cómo puedo estar en un escenario con un tipo así? Eso es una muestra de grandeza. Y que uno diga, se trata de la causa, se trata del objetivo. Y no tengo que hacerme amigo de ellos. Dije que no tengo nada en común con ellos, ni con ese asunto de los arcos. Pero por la paz me paro aquí. Un tipo similar, aunque en una medida muy diferente, era Charlie Kirk. Él iba a las universidades y hablaba, debatía con los jóvenes. Él no los adoctrinaba, no los intentaba convertir, ni siquiera eso, sino que primero los tomaba en serio. Del diálogo surgió que él, sí, ese era su lema, decía, demuéstrenme que estoy equivocado. Y eso mismo hago yo ahora en cada una de mis entrevistas. Para eso están las secciones de comentarios y las leo todas con entusiasmo. Porque miren, no puede ser que yo tenga razón y que tal vez uno debería dejar sus prejuicios a un lado. Charlie Kirk les dejó algo claro a los jóvenes y eso ha sido el propósito de mi vida en los últimos 50 años. Necesitamos una base para nuestra vida. Eso tiene que ser más grande y más importante de lo que yo mismo puedo lograr o hacer. Más allá del capital, del dinero, de la carrera y así sucesivamente, debe haber un valor para la vida humana que sea más grande que cualquier cosa que se pueda lograr. Y eso para él y para mí es Dios, para mí es Jesucristo. Eso significa el mensaje de la Biblia, el mensaje de la paz, pero también el mensaje de la verdad dura y directa. Jesús no era como Rosamunde Pilcher diciendo, todos nos queremos. ¡Ay, cuánto nos queremos todos! Él llamó al pecado por su nombre y dijo, ustedes hipócritas, ustedes fariseos. No quiero saber qué diría Jesús hoy si viera su iglesia. Y si ve a la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, que todavía tienen la C en su nombre. Eso es hipocresía. Jesús fue quien echó a los comerciantes del templo. Hoy quieren glorificar la industria armamentista de la manera más cristiana posible e incluso bendecir las armas.
Solo hay que orientarse en uno de esos ejemplos, como lo fue Jesucristo. Eso significa, y de hecho acabo de revisar y publicar de nuevo un libro por mi cuenta y a mis propios gastos. ¿Sufrimiento y dónde queda Dios? Esa es hoy la pregunta increíblemente más importante, sin importar si eres cristiano, no cristiano, ateo, marxista, lo que sea. Pero aquí estoy, no estoy solo en el universo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? Y eso es lo que escribí, sin siquiera conocer a Kirk en ese entonces. También en su sentido, debo decir que vivo como un realista en este mundo. Aquí hay injusticia sin fin, aquí hay sufrimiento sin fin. Acabas de mencionar Gaza. Podemos mirar en cualquier parte. Las víctimas siempre son la gente común. Los gobernantes están sentados en sus palacios. El señor Zelensky está ahí en su palacio bebiendo champán y viajando por todo el mundo. El pueblo es el que se sacrifica. Putin está sentado en su Kremlin. El pueblo es el que se sacrifica. Eso simplemente lo tengo que decir. Ahí debe hacer clic así y ahora. ¿Cómo puedo ayudar a las personas que sufren injusticias? Solo puedo decir, sin fe en Jesucristo, sin fe en Dios, no podría hacerlo. Lo que tengo que soportar aquí en realidad es una broma. O sea, que me difamen o me estigmaticen, o Jane, el que tomó el camino equivocado, o toda esta locura, eso es solo encogerse de hombros. Déjalos hablar, déjalos hablar. Al contrario, mientras más te atacan, más importante eres. Sí, solo pueden criticarte si te toman en serio y tienen miedo. Posiblemente sí. Él podría atraer gente, llevárselos con él y convertirse en un gurú o algo así. Todos están en pánico, todos tienen pánico. Y siempre me digo a mí mismo, yo alejo eso de mí. En este libro escribí muchas historias sobre cómo las personas han superado su sufrimiento, sus fracasos y su mala suerte en la vida. Simplemente como ejemplo, y lo noto en las reacciones. Nadie dice, ese es el piadoso, derechista y conservador Jane, sino que a muchos les hace clic. Y ellos dicen, oye, ¿no puede ser que eso sea cierto? Necesitamos esperanza, necesitamos un futuro, y yo siempre digo, si les damos a nuestros hijos, nietos y a la generación joven una razón para tener esperanza, entonces nosotros mismos nos abrimos el futuro. Entonces, para mí no hay nada más bonito que cuando recibo esas reacciones. ¿Sabes? Eso me convenció, ¿no? Ahora he hablado con mis compañeros en mi clase o en el trabajo en el lugar de trabajo. De repente nos acercamos, aunque nunca hablamos de las preguntas serias. Eso para mí vale 1000 veces más que el premio alemán de televisión y el Bambi. ¿Quién sabe qué, hombre? Todos son unos pobres diablos que necesitan presumir. Tener una cuenta bancaria grande, tener éxito o que todos te reconozcan en la calle, esos son solo estrellas fugaces, nada más. Debo tener una base sólida sobre la que pueda estar de pie. Eso no puede depender de mí, no lo puedo hacer yo solo. Hay una cita de Saint-Exupéry, quien escribió El Principito, que pueden buscar en Google. Cuando el ser humano se vuelve sin Dios, ese es el título. Y luego dice, los gobiernos se vuelven desmedidos, la criminalidad no tiene límites y así sucesivamente. Él enumera en realidad lo que sucede cuando las personas ya no tienen fe, cuando han perdido a Dios. Y quien vea esta lista son aproximadamente 10 o 15 puntos. Todo aplica hoy en día, todo aplica hoy en día. Por eso solo puedo decir, volvamos alegremente a aquello que alguna vez nos dio esperanza. Lo que hizo grande a Alemania, lo que hizo grande a Europa. Otto von Habsburgo habría sido emperador.
si en Austria, si la monarquía no hubiera sido abolida. Esa fue mi primera entrevista. Ahí estaba yo temblando, con 21 años, frente a una personalidad tan grande como Otto von Habsburgo, un gran europeo. Y él me dijo en ese entonces: joven, Europa solo existe con Jesús, con la Biblia, con la fe cristiana. De lo contrario, Europa no es nada. Europa no es un continente, sino una comunidad de valores, y eso no es excluyente. El chiste es que todos tienen su lugar, ya sea islam, ateos, comunistas, lo que sea, todos tienen su lugar. Pero necesito una base común. Y los gringos hasta hoy tienen en sus billetes: en Dios confiamos. Confiamos completamente en Dios. Eso no lo han quitado. Ni siquiera Hillary Clinton pudo hacerlo. Ni siquiera Biden pudo hacerlo. No, eso sigue siendo un lazo que nos une y espero que podamos recuperarlo. Palabras hermosas. Sinceramente, también disfruto tomar la posición opuesta. La verdad es que en este canal tengo de todo tipo. Desde Palma Storch todo está incluido de alguna manera. En mi cabeza y en lo religioso no existen muros de fuego. Porque yo pienso que, ya sea un Mohamed o un Jesús, todos ellos eran amantes de una religión, de una ideología. Todo lo que siguió fue divisivo. En el momento en que tomo la posición opuesta, me doy cuenta bastante rápido de que en realidad nunca hubo una posición opuesta. En realidad teníamos más en común de lo que la gente piensa. Al final es la credibilidad. O sea, si le creo a alguien que no solo dice palabras, sino que también lo vive, eso sigue siendo lo más importante. Yo me digo: cualquiera que nos escuche ahora y que lleve una vida sin muros, sin peleas, sin odio ni incitación, al final vive una vida en paz. Eso no significa dejar pasar todo, que todo dé igual. Están abrazados millones. Esa es esta sociedad tipo Rosamunde Pilcher. Todos tendremos mucho que perdonar y nos perdonamos. Así es con el coronavirus. No aclaramos nada, no aclaramos absolutamente nada. Todos nos amamos. No, no es eso, sino por el amor que siento. Pero también surge la disposición de poner la verdad sobre la mesa ante todas las personas. Ahí es donde importan las palabras, la manera en que lo haces. No tengo que acercarme a la gente de manera brusca. Lo más desarmante es el humor. Simplemente tienes que decirlo con humor. Oye, disculpa, ¿quieres asfixiarte bajo tu mascarilla? Es mejor que decirte que no te la pongas. Todo esto es horrible. ¿Quieres asfixiarte ahora? Y luego lo haces. ¡Qué amable! El cerebro ya no recibe oxígeno. Eso va a estar genial. ¿Sabes? Se puede hacer todo con humor y también con humanidad. La verdad, he logrado mucho más cuando he salido a tomar algo con la gente o cuando hemos ido a un bar o a comer o algo así, que cuando uno simplemente se sacude mutuamente. Pero necesitamos volver a eso, a acercarnos a los demás. Y sobre todo, creo que aquellos que más te critican, que incluso parecen odiarte, en el fondo son los que más envidian. Y dicen: ¿por qué él está tan feliz? ¿O por qué él es tan equilibrado? Debe haber una razón, yo también quisiera ser así. Muchos arruinan su propia vida pensando que necesitan esa coraza a su alrededor. No pueden admitir debilidades. Eso es lo peor de todo. Vivimos en la política, en la economía, en la sociedad, en todas partes solo se valora la fuerza, la fuerza. Eso es fingido en un 99%. Una cita favorita es: quien quiere la paz, primero debe hallarla en su propio corazón. Y te digo, yo hablo abiertamente de mis errores en la vida y siempre noto que la mayor conexión realmente existe en esos momentos. Y también recibo la mejor retroalimentación de la comunidad cuando de alguna manera reconozco todos mis errores ante ellos. Creo que eso es lo que me define como persona. Eso es lo que te define como persona, que simplemente vives la vida con integridad, eres auténtico y no buscas el aplauso del lado equivocado solo para inflar tu ego de alguna manera.
Sí. Yo siempre digo, hay que tener integridad y mostrar el rostro. Uno debe defender su opinión y lo que cree, lo que piensa, lo que hace y decirlo. Baja la visera, muestra tu rostro y con eso te vuelves vulnerable. Eso no es solo estar en las nubes de felicidad, también es estar profundamente triste. No tengo clubes de fans cuando salgo de aquí después. En Prenzlauer Berg probablemente tengo menos fans de los que uno podría tener. Pero lo siento una y otra vez, ¿sabes? Eso es. Pero la pregunta es, a mi edad, tú fuiste quien empezó con eso. Y en la conversación yo soy Matusalén y entonces preguntan, ¿qué le alegra todavía a un viejo como yo? Y ahí puedo decir, cuando los jóvenes se me acercan y dicen, siempre lo hemos considerado un tipo súper conservador y estricto, que siempre va de terco queriendo imponer su opinión y así. Pero usted es diferente, ese es el punto. Con usted sí se puede platicar y uno puede reflexionar sobre lo que dice. Y para mí ese es el mayor honor que puedo recibir. Dejen que los demás sigan su camino hacia la perdición, si eso es lo que realmente quieren. Pero creo que es la mayor muestra de amor, siempre lo será. A menudo recibo el reproche de, señor Hein, usted debe ser más cariñoso. Pues no soy ese tipo de persona, y la gente me lo cree. Si de repente, ¿cómo decirlo?, me volviera sentimental, dirían, el Jane está actuando. La mayor forma de amor es alejar al otro del abismo. Esa es la mayor forma de amor. Reconozco que el siguiente paso que da el otro lo lleva al abismo. Entonces lo jalo hacia atrás, y jalarlo hacia atrás es violencia. Le impido seguir adelante, lo detengo y lo jalo hacia atrás. Esa es la mayor forma de amor. Al final, ¿no es eso lo que realmente importa o no? ¿Los demás también lo conservan? Caer en lo más profundo porque hacemos lo incorrecto, porque pensamos mal. Y eso es amor. Pedro, para terminar, corto y directo. Uno u otro. Tienes que decidirte, aunque sea difícil. Eso sí me da curiosidad. ¿A quién prefieres tener contigo en una isla desierta? ¿Netanyahu o Karl Lauterbach? Netanyahu. ¿Quién es más subestimado, Donald Trump o Vladimir Putin? Donald Trump. ¿Qué tiene más futuro, el euro digital o Bitcoin? Ojalá ninguno de los dos. ¿Nuestro futuro, control total o nueva libertad? Nueva libertad. Si pudieras decirle algo a tu versión más joven de aquel entonces en el ZDF, ¿qué sería? Sigue siendo como eras. Podría ir mejor. Pero el camino en general era el correcto. Porque con lo que hiciste de joven, envejeciste feliz, aprendiste más. Pero aún así es lo mismo. Si nos está viendo un periodista joven en este momento, ¿qué le aconsejarías? Hazlo o corre lo más rápido que puedas. Hazlo, definitivamente hazlo. Si dejamos que los demás lo hagan, no debemos sorprendernos de que siempre estemos quejándonos y lamentándonos. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Peter, aún tengo unas palabras finales, y sé que suelen ser solo halagos. Debes aguantarlo ahora, aunque sea incómodo. Y la verdad me parece increíble. Hemos hablado de muchas cosas aquí, y la verdad es que en todos estos años no resultaste ser un santurrón. Es decir, que no te subes a la primera narrativa que aparece solo para inflar tu ego o para recibir aplausos de la gente equivocada. Mostraste carácter, tuviste integridad y dijiste cosas incómodas. Y creo que eso es exactamente lo que necesitamos hoy más que nunca. Personas que se mantengan firmes, aunque en ese momento no reciban aplausos.
Esa es la diferencia entre un ícono como tú y los demás. Entre esos oportunistas y carreristas que mañana nadie escuchará. Y por eso, en este momento, sigue siendo como eres. Sigue construyendo puentes, sigue siendo poco convencional y quédate con nosotros muchos años más con buena salud. Querido Simón, ahora solo puedo rezar a Dios y decir, Señor, perdónale sus exageraciones. Y perdóname por haberlo disfrutado. Gracias. 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 La tecnología debería pensar eso, ¿no? Aquí estamos dos locos. ¿Cuánto tiempo fue eso ahora? 1 hora con 30. ¿Sí? Super. Bueno, ya me voy. ¿Cuándo sale eso? ¿La antena? Échenle un poco de presión ahí. Digo, estamos súper al día ahora con esas cosas políticas que hay ahí.